Hola, hola mis amigos y hermanos, un placer saludarles para este servidor. Bienvenidos sean todos a su canal Veracidad Adventista. Gracias, les doy gracias a todos los hermanos que se conectan de distintas partes del mundo. Gracias por siempre estar pendiente del contenido que colgamos en este canal. Quiero invitarles, si es la primera vez que usted está viendo nuestros videos, por favor suscríbase a nuestro canal, por favor comparta este mensaje con muchas personas y también que active la campanita de las notificaciones para que cuando este servidor coloque contenido nuevo, usted pueda enterarse y pueda enriquecerse espiritualmente. Vamos a orar, vamos a pedirle dirección a Dios para comenzar el tema que tenemos preparado para esta hora. Acompáñame allí donde estás y vamos a orar. Querido Dios y Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas de poder estar en este ministerio, Señor. Gracias por poner en nuestras manos el privilegio también de predicar tu palabra, Señor. Gracias por esta responsabilidad, Padre. Pero es un honor para este servidor compartir tu palabra con todas estas personas que están viendo este video, Señor. Permite, oh Dios, que de nuestra mente pueda salir toda idea preconcebida, que todas las ideas humanas que tengamos sean echadas por tierra para que tú reines en nuestros corazones, Padre. Acompáñanos, Señor. Bendice cada persona que está viendo este video, que está enfrente de la pantalla, para que de esa forma puedan glorificarte, Señor, y tú seas glorificado por medio de la victoria en cada persona, Señor. Síguenos acompañando y síguenos enseñando, te lo suplicamos, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, tengo un tema bastante interesante que va a ser seguramente de aprendizaje, o vamos a refrescar conocimiento, ¿verdad? En el nombre de Dios, y vamos a dar inicio al sermón de esta hora. Yo le coloqué como título: La historia se repite. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia según las profecías, la historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Por eso quiero iniciar con el libro de Eclesiastés, un texto bíblico. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Es lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso me gustó el título que le coloqué a este tema, porque literalmente, hermanos, lo que sucedió va a volver a suceder. ¿En qué punto quiero yo enfocarme en este tema? Vamos a ir a leer al libro de Daniel y vamos a leer una profecía que se cumplió, pero que va a tener nuevamente un cumplimiento en el tiempo del fin, en un futuro no muy lejano seguramente, mis hermanos. Por eso debemos estar atentos, estudiar las profecías, estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, porque entre ellos dos se complementan y tienen gran luz para el pueblo de Dios en esta etapa final del planeta Tierra en la cual estamos viviendo nosotros. Daniel capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente. Dijo así, aquí está Daniel en la visión de la noche, observando las 4 bestias, que son lo mismo de los 4 metales preciosos en la estatua de Nabucodonosor. ¿Ok? Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, la cual será diferente de entre los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Fíjense las características de esta bestia, que va a ser muy diferente de las otras 3 bestias que él había visto, pero esta bestia tiene una característica especial. Tiene esta característica que es devorar, trillar y despedazar. Es decir, la bestia no es muy buena, es un poder que no es muy bueno, es un poder opresor, es un poder perseguidor, y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Fíjense otra característica de esta bestia. Va a hablar palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Otra característica sumamente importante que debemos tener en cuenta. A los cristianos verdaderos, a los cristianos genuinos, a los santos de Dios, a los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, iba a perseguir este poder opresor. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Y otra señal más. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano. Escuche, los santos del Altísimo iban a ser entregados en la mano de esta bestia por tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien. Nosotros hemos estudiado en otros videos, en otras oportunidades, que esta 4ª bestia representa a Roma. Todas estas características podemos ver, comparar
que simbolizan o representan al poder romano, el imperio romano, ¿ok? Resulta que la palabra de Dios en Daniel 7:25 dice ahí la mayoría de las características, pero una de ellas que es importante para saber cuánto tiempo duró esta profecía cumpliéndose, si fue cierto que se cumplió. Entonces es importante mirar el versículo 25 donde dice que los santos del Altísimo iba a quebrantar y esos santos iban a ser entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. En profecía, tiempo significa un año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. Entonces, ¿cuántos años estuvo preso el cristianismo a causa de este poder opresor? Estuvo por 1260 días. En profecía aplicamos el principio día por año. Si son 1260 días, entonces sería 1260 años. Cuando nosotros vamos a la historia universal, nos damos cuenta que hubo una época de supremacía papal, donde Roma gobernó tanto en el poder político como en el poder religioso. ¿Cuándo fue esto? Esto sucedió en el año 538, ¿verdad? En el año 538 hasta el año 1798. 1260 años duró la supremacía papal, donde el papado, valga la redundancia, donde el poder de Roma persiguió a los cristianos, mató a los cristianos, obligó a los cristianos a creer en sus falsas doctrinas. Entonces, ¿cuándo terminó este poder? En el año 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, apresa al Papa Pío VI y ahí se acabó la supremacía. Se le decomisaron la mayoría de las tierras y tiempo después el Papa murió prisionero en Francia. Entonces, es importante esto, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia universal, nos damos cuenta que el papado, el poder romano, persiguió a los cristianos de tal forma, una forma terrible y atroz, que es lo que quiero yo mencionarles en este momento, que es lo que quiero yo recordarles o enseñarles, si es la primera vez que usted está conociendo de este tema, porque hubo algo dentro de estos 1260 años que se cumplió la profecía donde dice Daniel capítulo 7 que a los santos del Altísimo iba a quebrantar y los santos del Altísimo iban a ser entregados por 1260 años. ¿Listo? Entonces, durante este periodo hubo algo que se llamó la Inquisición o la Santa Inquisición. Me llama la atención hablar de este tema, es un tema muy extenso, no me puedo extender muchísimo, meter con mucho detalle, pero voy a nombrar las cosas más importantes, los puntos más importantes de lo cual se trató esta Inquisición, que es el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 7. Dice, ¿qué significa la palabra Inquisición? Inquisición significa averiguar o investigar. La palabra Inquisición viene del latín, que significa inquisito. Entonces, la traducción literalmente significa averiguación o investigación. ¿En qué año se fundó la Santa Inquisición o en qué año comenzó la Inquisición? La Inquisición medieval se fundó en el año 1184. Acuérdense que fue del 538 a 1798. O sea, dentro de esos 1260 años, en el año 1184 se funda la Inquisición en el sur de Francia y más tarde extendiéndose a otros países de Europa como España y entre otros países y otras regiones de América. ¿Ok? Ahora, la pregunta interesante, lo que quiero resaltar es ¿para qué se inventó la Inquisición? ¿De qué trataba la Inquisición? Ok, ¿de qué se encargaba este poder romano que era poder político y poder religioso? Por cierto, cada vez que nosotros vemos ligado, fusionado el poder político y el poder religioso, eso causa ¿qué cosa? Persecución. ¿Persecución a quién? A los fieles hijos de Dios, a los que quieren vivir bajo la voluntad de Dios, a los que quieren cumplir la palabra de Dios fielmente. Entonces, la Santa Inquisición, escuchen bien, era un tribunal religioso, o sea, tenían el poder político y el poder religioso. Era un tribunal religioso que se encargaba de investigar y castigar los delitos contra la fe. Algunos de los delitos eran, por ejemplo, la sodomía, la brujería y pensamientos diferentes a los que la iglesia tenía. Eran considerados como herejes. Uno de los peores castigos para las personas en aquel momento eran los que no estaban de acuerdo
con las doctrinas falsas, antibíblicas, por cierto, porque en aquel momento también se prohibió leer la Biblia, y la persona que leía la Biblia se daba cuenta que lo que hacía la Iglesia Católica era totalmente distorsionado de la palabra de Dios, no tenía nada que ver con la palabra de Dios, y la persona que decidía cambiar su fe, entonces era tenido en cuenta como hereje por este tribunal católico, por este tribunal romano. Entonces, en este periodo de supremacía papal, la Iglesia Católica tenía tanto el poder político como el poder religioso. Y por las edades, vuelvo y repito, hemos visto que la unión civil con la unión religiosa, el poder político con el poder religioso, no es nada bueno. Cada vez que usted estudia la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mejor dicho, todos los poderes religiosos y políticos causan persecución. ¿Por qué? Porque se impone la religión de aquel poder político a la fuerza, y si no se cumple, pues entonces viene la persecución, viene la muerte, viene todo lo negativo para el pueblo. Ok, quiero mencionarles algunas de las torturas que se practicaron para el cristianismo en ese momento, para la gente que pensaba totalmente diferente de lo que el poder político religioso romano quería que pensaran. Una de las torturas, yo les voy a nombrar aproximadamente 7 torturas, 8 torturas o 8 formas de tortura, de la cual hacía la Santa Inquisición, ¿no? Eran aproximadamente 70 formas de tortura diferentes, una cosa terrible. Ok, una de las cosas más terribles de estas torturas era la sangrienta doncella de hierro. Escuche bien lo que trataba esta tortura para los cristianos que no querían seguir las falsas doctrinas del catolicismo. Este aparato de tortura, que parece tener sus orígenes en Alemania, se relaciona también con el Santo Oficio, o sea, con la Santa Inquisición. Se trata de una especie de ataúd vertical, era como un ataúd, con rostro femenino, que daba terror nada más de verlo. Imagínense ustedes cómo era esto de terrible. Nada más con usted ver el ataúd con el rostro femenino, le daba miedo verlo. Esto era una tortura que aplicaban a los cristianos que estaban supuestamente siendo herejes, los que querían aplicar lo que decía realmente la palabra de Dios o lo que Dios quería que hicieran realmente. Entonces dice, en su interior se alojaban un montón de clavos de hierro puntiagudos que se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado, incrementando su angustia y martirio. ¡Wow! Esto es tremendo, mis hermanos. Estaban metidos en una caja de madera, en un ataúd lleno de clavos. Entonces, allí mismo, cuando usted se negaba, se resistía a negar su fe, se resistía a retractarse, entonces ahí mismo esa era una de las torturas. Lo metían allí para que usted se retractara y los clavos penetraban cualquier parte de su cuerpo, incrementando obviamente la angustia, el sufrimiento y el dolor, a tal punto que causaba la muerte. Esto lo hacía el poder religioso, mis hermanos. Esto lo hacía la Iglesia Católica. Si usted es un amigo católico que está viendo este video, yo no tengo nada en contra suya, mi hermano querido, pero es importante que usted se informe, ¿ok? Es importante que nosotros nos informemos con la historia universal. Lo que está escrito, nadie lo oculta, ¿ok? Está allí en la internet, en los libros, en las enciclopedias. Otra de las torturas que aplicaban a los cristianos eran el aplastacabezas, así se llamaba. La forma y el nombre de este instrumento de tortura medieval no deja lugar a la imaginación, o sea, aplastaba la cabeza. El condenado apoyaba la barbilla en la base y la cabeza quedaba encajada en el casquete. Empleando para lograr confesiones, los verdugos hacían girar el tornillo, causando en primer lugar la rotura de dientes. En primer lugar, los verdugos católicos, que se tapaban así como con un cono de tela, ¿verdad que sí? Ellos apretaban los tornillos y en primer lugar le partían los dientes para que confesara, para que se retractara. Y la mandíbula también se le rompía. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar hasta destrozar el cráneo de la víctima, expulsando su cerebro por la cavidad ocular. Esto es una cosa terrible, mis hermanos. Esto es una cosa atroz. Estos son cosas que nosotros quizás ni nos hemos imaginado, ni nos ha pasado por la cabeza. Bueno, todo esto lo hacía el poder romano. La Iglesia Católica hacía esto contra los cristianos verdaderos que querían seguir los parámetros divinos. ¿Ok? Esto es interesante aprenderlo, mis hermanos, y es importante. Otra de las torturas era el potro de tortura. Este aparato es uno de los instrumentos de tortura más conocidos.
con el objetivo de que el procesado confesase, o sea, de que la persona confesara y dijera que sí era un hereje, que ya pedía perdón y se retractaba, se le colocaba la boca arriba en una tabla que era atado de pies y manos. Después se estiraban sus extremidades mediante una polea hasta dislocarlas. ¡Wow, mis hermanos! Esto era una cosa terrible. Esto es una cosa fea. Una cosa tremenda, mis hermanos, lo que hizo el poder político religioso de Roma. Por eso Daniel dice que esta bestia era horrible, era temerosa, era diferente en gran manera y que iba a despedazar, iba a trellar, iba a atacar, mejor dicho, era una bestia totalmente fuerte y terrible, mis hermanos. A los santos del Altísimo iba a quebrantar. Y esto fue lo que sucedió, pero la historia se va a repetir. Por eso es que yo le digo a usted que debe quedarse en este video hasta el final para que conozca en qué momento de la historia se va a repetir esto. Otra de las torturas era la horquilla del hereje. Los encausados por la Inquisición debían abjurar de sus errores, se debían arrepentir. Y con los herejes se utilizó esta especie de tridente, con 4 puntas afiladas, así, con 4 puntas, se clavaban bajo la barbilla y el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra. Y de las pocas que lograban decir entre susurros, los que padecieron estaba el abiuro con el que regresaban de sus creencias. Es decir, el tridente lo ponían aquí y era imposible hablar. Cada vez que usted hablaba se pullaba, lo rompía el tridente porque era sumamente afilado. Y esto era para que pudieran confesar y retractarse de su fe cristiana, de su fe verdadera con la cual ellos participaban y estaban cansados, por supuesto, de este poder opresor. Voy a leer 2 más. Dice así, la cuna de Judas. Así le llamaban, la cuna de Judas. Este método estaba pensado para obtener una confesión rápida, o sea, era una cosa atroz, rápida, eficaz. El reo era suspendido por la cintura con una abrazadera de hierro, o sea, lo acostaban y lo suspendían, encima de una puntiaguda pirámide sujetada por un trípode. Era levantado, era de pie, lo levantaban así de la cintura. Y el condenado, si se dormía o se relajaba, se clavaba la afilada punta en los genitales. Además, si no confesaba, eran los propios verdugos los que bajaban el procesado suavemente con todo el peso del cuerpo para que se introdujera esta pirámide puntiaguda por los genitales. Esto es una cosa terrible, mis hermanos. El último que quiero compartir con ustedes eran 70 torturas y yo llevo como 5 o 6. Son terribles, hermanos, todas eran terribles. Yo las leí y son aterradoras, son terroríficas. Yo no sé, solamente en la cabeza del diablo se le pueden ocurrir estas cosas. Otra de las torturas, la última que voy a compartir con ustedes, se llama la pera. La pera. Se trata de un artilugio metálico con forma de la fruta de nombre, o sea, de la pera, estrecho por un lado y más grueso por el otro. Y se introducía, esto está terrible, se introducía en la cavidad vaginal de las mujeres, oral o anal, según el delito que estuviese acusado el torturado. Una vez dentro la pera de esta cavidad, entonces la pera incluía un tornillo y una manivela que hacía que se abriese al girarlo, o sea, se abría dentro de la cavidad, ya sea en la vagina, en la boca o en el ano. Esto es terrible, mis hermanos, provocando un desgarro muy doloroso. Existía una variante que además desplegaba púas metálicas, es decir, había otra pera que desplegaba púas metálicas por dentro. Esto es una cosa, mi hermano, que a mí me da escalofrío, sinceramente. Y lastimosamente la historia se va a repetir. Ahora, mis hermanos, no digo que será igual, En aquella vez lo que sí sé es que el papado va a volver a tomar ese poder político religioso y va a volver a perseguir a los cristianos. Yo no sé si será igual con la Santa Inquisición, no sé si será igual las torturas. En aquel tiempo no había tanta tecnología, sin embargo tenían muy buena imaginación, tenían muy buenas ideas para torturar a las personas. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios relata que esta historia se va a repetir. ¿Cómo así? ¿En qué parte se va a repetir? ¿Cómo sabemos que esta historia se va a repetir? Voy a compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro de Conflicto Inminente en la página 49. Escuche bien, Conflicto Inminente en la página 49.
La iglesia papal, escuche bien lo que dice, la iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la inafabilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. O sea, se llamaba la Santa Inquisición. Estas torturas para ellos eran santas y buenas. Es una locura. ¿Y quién asegura que no volverán a las andanzas de siempre que si se les presentase la oportunidad? Esto lo dice la sierva del Señor. Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjenselas a Roma, y recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo, mis hermanos! El espíritu de profecía nombra al papado y dice que ahorita ellos aparentemente están bien, no pasa nada. Pero si el poder político les diera poder político a ellos, les diera autoridad civil a ellos, con la autoridad religiosa, entonces ellos volverían a las andanzas y volverían a perseguir al pueblo cristiano. Volverían a perseguir al pueblo de Dios de una manera hostil y de una manera atroz. Una aberración lo que hacía el poder romano en aquel momento. Escuche lo que sigue diciendo la cita porque es súper importante. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. La Iglesia Católica hoy parece ser una iglesia pacífica, una iglesia amigable, trabajando ecumenismo para que todos estén bien, para que todos seamos hermanos, para que no suceda nada. Pero resulta, pasa y acontece, mis hermanos, que esto no significa nada. No implica que haya un cambio de sentimientos, dice la sierva del Señor. Es tolerante cuando es impotente, es decir, como no tiene todo el poder civil, entonces es tolerante con los que rechazan sus dogmas, con los que no están de acuerdo con lo que ellos hacen y practican. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto, sin peligro para el mundo católico. ¡Wow! La libertad religiosa hoy existe porque no se le ha dado poder civil a la Iglesia Católica, mis hermanos. De lo contrario, ya hubiese persecución y opresión. Tremendo esto. El arzobispo de San Luis dijo un día, la herejía, escuche bien esta declaración, la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se las castiga como a los demás crímenes. ¡Wow! Italia y España, ¿cómo se llama? La incredulidad, dice aquí la sierva del Señor, y la herejía son contadas como crímenes. Bueno, y a mí esto no me sorprende nada, ¿no, mis hermanos? Porque hace algún tiempo el Papa Francisco salió pidiendo perdón al mundo, pidiendo perdón a los protestantes por la tiranía que se había vivido en el pasado, por la persecución, por la Inquisición, por todas estas atrocidades que había cometido el poder romano, el poder católico, a los cristianos en la época medieval. Así que no es una casualidad. Ahora mi pregunta es, en el Vaticano hay un museo de la Santa Inquisición y aquí están todas estas armas, mis hermanos. Aquí están todos estos potros, todas estas cosas, para que la gente vaya y observe cómo fue la Inquisición. Ahora, ¿serán desempolvadas esas máquinas en el tiempo del fin? Puede ser, como puede ser que no. Ahora hay más tecnología, ahora hay más maneras de hacer sufrir a las personas, ahora hay más formas, ¿verdad? El ser humano ha creado más formas de hacer confesar a los criminales, ¿verdad? A los supuestos herejes. Así que debemos estar atentos con esto, mis hermanos. Ahora sí, ¿cómo sabemos nosotros que la historia se va a repetir? Ya leímos un texto del Espíritu de Profecía y sabemos que el catolicismo no ha abandonado su pretensión. Tan pronto vuelva a obtener poder civil, entonces allí va a comenzar otra vez la persecución. Pero Apocalipsis en el capítulo 13, en el versículo 3, el apóstol Juan, hablando de esta misma bestia, escuche bien, hablando de esta misma bestia, pero esta vez para el tiempo del fin, dice lo siguiente. Vi una de sus cabezas como con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que esta bestia recibió una herida mortal, como de muerte, pero no murió. Esta herida mortal la recibió en el año 1798 cuando fue apresada, ¿verdad? Y casi desapareció por completo el poder romano.
En ese momento, al final de los 1260 años de la profecía de Daniel 7, entonces recibió su herida mortal, como de muerte, mejor dicho, porque no murió por completo. Pero la herida mortal, dice el apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 13:3, que la herida mortal iba a ser sanada y toda la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Es decir, este poder va a recuperar todo su poder, su herida se va a sanar y va a volver a ser tan poderoso como al principio, como en la Edad Media. Esto hay que tenerle cuidado, mis hermanos, porque mire lo que dice hablando de esta misma bestia en el versículo 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, hablando de la bestia, de esta misma bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Es decir, va a tener poder político y poder religioso. Estados Unidos va a apoyar la bestia, le va a dar su poder civil para que de esta forma puedan oprimir a los santos del Altísimo. Escuche bien, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Para qué? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorara. Es decir, la cuestión es religiosa, la cuestión es de adoración. Entonces, todo el que no quiera sujetarse a sus dogmas, a sus leyes, a su forma errónea de ver la palabra de Dios, de adorar a Dios, entonces van a decretar o van a dar un decreto de muerte. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, en que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mis hermanos queridos, estamos viviendo el tiempo del fin. Estamos viviendo las últimas horas, los últimos días de la etapa final de la historia de este mundo. Es propicio que nosotros busquemos de Dios. Necesitamos tener comunión íntima con Dios. Necesitamos velar en oración. Necesitamos velar en estudio de la palabra de Dios. De lo contrario, nuestra fe va a vacilar, mis hermanos. Algo que viene no es algo bueno, no es algo favorable para el pueblo de Dios. Pero si nosotros, mis hermanos, tenemos una real comunión con Dios, podemos decir como los amigos de Daniel ante el horno de fuego: sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar, porque Dios nos va a salvar. Y si Dios no nos salva, pues tampoco nos vamos a inclinar. Por algo el Señor sabrá si no nos salva, ¿verdad? Sabrá qué es lo que está haciendo si llega a no salvarnos a nosotros. Pero mis hermanos queridos, necesitamos hoy día buscar de Dios genuinamente, mis hermanos. No basta solamente con ir a la iglesia, no basta solamente con decir que somos cristianos. Necesitamos una religión real, necesitamos una comunión real con Dios, necesitamos pasar tiempo con Jesucristo, necesitamos conocer para que nosotros podamos resistir el tiempo de prueba que va a venir hacia el mundo muy pronto, en un futuro no muy lejano. Ya las noticias, todo lo que está sucediendo en el mundo está dando pie al cumplimiento de esta profecía. Mis hermanos, todo lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido al pie de la letra. Esto no va a ser una excepción. El poder romano, el poder político y poder religioso unidos de la mano van a perseguir a los cristianos en un futuro no muy lejano. Nos van a obligar a guardar un día de reposo espurio. Nos van a obligar a hacer cosas que si nosotros no queremos porque la palabra de Dios dice que no debemos hacerla, entonces nos van a perseguir y nos van a tratar como herejes, como rebeldes y como incrédulos. Entonces, mis hermanos, ¿qué está esperando usted para tener una comunión real con Dios? ¿Qué está esperando usted para buscar realmente de Dios? Espero que este sermón haya sido de bendición para su vida, de aprendizaje o para refrescar su memoria, y espero que en el nombre de Jesucristo, a partir de este momento, nosotros podamos prepararnos y levantar siempre la bandera de la verdad en alto en favor de Cristo. Que Dios le bendiga y le guarde. Espero que nos podamos ver en otra edición y no se olvide compartir este video con muchas personas. Chao, chao.